Bien, a continuación vamos a presentar algunos ejemplos de scripts de LAMMPS en donde presentamos dos tipos de átomos, que es el tipo de átomo atomic y el tipo de átomo bond. Entonces, recordando que la vez anterior habíamos hablado acerca del paquete LAMMPS de forma introductoria, viendo diferentes de sus características. Habíamos hablado acerca de los tipos de átomos que tiene este paquete, un poco relacionado con la estructura básica del software, diciendo que LAMMPS es un paquete principalmente utilizado para el cálculo de simulaciones en paralelo. Entonces tenemos esta opción de simulaciones en paralelo y existen diferentes herramientas para poder desarrollar archivos iniciales, también paquetes para visualizar, así como herramientas para hacer graficación y análisis. Discutimos un poco acerca de la dinámica molecular, de los potenciales, algunos de los comandos o instrucciones que existen en LAMMPS. Habíamos visto cuál es el tipo de estructura que tienen los archivos de script, cómo ejecutar dichos scripts en línea de comando utilizando el sistema operativo Linux, algunos archivos de salida como el log, dump, y bueno, tipos de átomos que habíamos discutido, la lista de vecinos, el proceso de warming up, los fix, en esto estaban los exámenes termodinámicos, los compute, que son rutinas para calcular propiedades, ¿verdad? Habíamos mencionado algunas de estas, y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un ejemplo concreto, que es el fluido de Lennard-Jones. Este pues es un sistema, digámoslo así, canónico, que nos permite hacer simulaciones pues para checar el performance del paquete. Entonces, en este caso, el propósito es mostrar la estructura más en concreto de los scripts, así como algunas de las cantidades que se pueden calcular. Y bueno, empezamos por el tipo de átomo atomic. Antes que nada vamos a definir un poco, o vamos a hablar un poco acerca de las características del fluido de Lennard-Jones. Entonces, bueno, básicamente se trata de partículas puntuales que interaccionan utilizando un cierto potencial, que en este caso es este potencial de corto alcance, que se forma de dos componentes, una componente repulsiva, otra componente atractiva. Y bueno, la componente repulsiva es una barrera de potencial que tiene cierta energía, epsilon, y bueno, tenemos un pozo de potencial que pues está dado por esta parte del potencial, que es contribución de este potencial atractivo. Y bueno, a cierta distancia, en este caso 2.5, el potencial se corta, o sea, se aproxima a cero. En realidad no se hace cero, pero bueno, se puede aproximar a que se puede decir que el potencial es casi cero en este valor 2.5. Bueno, vamos a utilizar para esta simulación un sistema de unidades LJ. Entonces, por lo tanto, o de Lennard-Jones, vamos a decir que es un sistema dimensional en donde la masa, la energía y también las partículas no tienen unidades. Entonces consideramos esa situación. Entonces tenemos sigma, epsilon y la masa. Son parámetros adimensionales que vamos a utilizar en esta simulación, en cuyo caso estas tienen un valor 1. Para este caso vamos a utilizar un sistema conformado por 4000 partículas. Entonces estas 4000 partículas se van a simular en una caja cuyas dimensiones son de 10 por 10 por 10, es decir, cada lado de la caja tiene un valor de 10.
se implementan condiciones de frontera que son periódicas, es decir, condiciones de frontera periódicas, y vamos a utilizar un paso de integración de las ecuaciones de Berlet, de las ecuaciones de Newton, utilizando el algoritmo de Berlet de 0.01. Esto va a ser en unidades Lennard-Jones, por supuesto. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un sistema más o menos denso, ¿sí?, en donde las partículas interaccionan vía este potencial que está aquí escrito en rojo, es posible la formación de un líquido. Es decir, aquí vamos a hablar acerca de la formación de un líquido con estas partículas, para lo cual vamos a calcular algunas cantidades y bueno, y básicamente la idea es mostrar cómo funciona pues el script, cómo es la estructura del script y el paquete. Bien, entonces el sistema que acabamos de referir utiliza el tipo de átomos atomic. Entonces en este ejemplo 1 vamos a hablar acerca del tipo de átomos atomic y vamos a dividir la simulación en 4 partes. Entonces la primera parte es el proceso de inicialización. Después tenemos la definición de los parámetros. Proseguimos con los procedimientos y los parámetros de simulación, y finalmente la ejecución del programa. Bien, entonces tenemos aquí que la inicialización deben designarse las unidades que se van a utilizar. Esto tiene que ver con el tipo de átomos, las condiciones de la frontera y bueno, aquí se van a crear dichos átomos en una determinada región. Entonces vamos a identificar los elementos en el script que tenemos aquí, que es un líquido de Lennard-Jones. Entonces en esta parte de inicializar tenemos una serie de directrices o de comandos. Aquí tenemos estas enumeradas en color amarillo. Tenemos por principio las unidades que dijimos son unidades Lennard-Jones, es decir, la masa, la energía y el tamaño de la partícula no tienen unidades, es decir, está dimensionalizada la ecuación de Newton. Y bueno, utilizamos un tipo de átomo, atom style, que va a ser el atomic. Vamos a construir nuestro sistema utilizando el comando o la instrucción lattice, en donde a través de la opción FCC vamos a colocar partículas en una red cúbica a una cierta densidad. Tenemos una región que se va a llamar box, que va a ser una caja, un paralelepípedo que tiene dimensiones 10. Aquí se indican las coordenadas de las X, es decir, la X menor, la X mayor, Y menor, Y mayor, Z menor, Z mayor. Entonces son las dimensiones de nuestra caja de simulación. El siguiente paso, de acuerdo a este proceso de inicialización, es crear los átomos y crear la caja. Entonces, en este caso se crea primero el dominio de simulación con createBox, ¿sí? Entonces, estos indicadores significan que, bueno, eso pueden ser números o pueden ser alguna palabra reservada, y bueno, la palabra box, que es el nombre justamente de la región que estamos ahorita creando. Y luego se crean los átomos en la región box con la palabra reservada createAtom, ¿sí? Entonces aquí ya se están generando en nuestra caja de simulación, cuyo nombre es box, es decir, con el comando region le estoy diciendo que se llama box la región de simulación, y se crean los átomos. Después tenemos que asignar velocidades a los mismos, para lo cual utilizamos el comando o la instrucción velocity, hold, que es una palabra reservada,
en este caso estamos diciendo que todos los átomos, es decir, de todos los tipos, en este caso solamente hay uno, pero generamos velocidades para todos los átomos con esta palabra reservada y create. Entonces aquí tenemos los valores de las velocidades y una semilla aleatoria para el generador de números gaussianos. Es decir, la distribución de velocidades satisface una distribución gaussiana. El siguiente paso es la definición de los parámetros, en donde vamos a generar o vamos a decirle a LAMMPS cómo construir las listas de vecinos, y asimismo le vamos a decir los potenciales de interacción que se van a utilizar. En este caso vamos a utilizar los comandos neighbor y modify para decirle a LAMMPS cómo queremos que se construyan estas listas. Entonces neighbor necesita el valor de skin, o sea la cáscara, que en este caso es de 0.3 en unidades de Lennard-Jones, y bueno, vamos a utilizar el algoritmo BIN, que bueno, es una forma para construir las listas a partir de histogramas. Y posteriormente tenemos modify. Entonces acuérdense que con este comando lo que podemos hacer es decirle a LAMMPS cada cuánto queremos que se construyan las listas. Entonces con la opción every, aquí tenemos 20, decimos que cada 20 pasos se construya, que no haya ningún delay, es decir, que se vuelva a construir la lista inmediatamente cada 20 pasos, y bueno, que no haya ninguna verificación si las partículas han salido del skin. Bueno, esto puede ser debido a que es un sistema muy denso y bueno, las partículas permanecen más o menos cerca de la región original donde se construyó la lista. Luego tenemos los comandos pair style y pair coefficient. Estas son interacciones, para definir las interacciones de no enlace. En este caso son las únicas que vamos a tener en la simulación, de tal manera que con la palabra reservada pair style vamos a decirle el potencial, que en este caso es el potencial LJ-COT y es el potencial de Lennard-Jones. No había mencionado, pero aquí tenemos la palabra GPU que está aquí colocada. Eso significa que vamos a utilizar un paquete de aceleración, que es el paquete GPU, aunque por el número de partículas pues realmente no es muy, quizás no muy conveniente, pero bueno, lo ponemos como ejemplificarlo. GPU se puede quitar y bueno, se utilizaría únicamente LJ diagonal COT. Y bueno, como argumento tiene 2.5, que es la distancia de corte del potencial que habíamos mencionado. Los coeficientes del potencial de Lennard-Jones están definidos de esta manera. Solamente tenemos que definir coeficientes entre un solo tipo de partículas, es decir, la partícula de tipo 1 interactuando con la partícula 1, y estos parámetros indican las constantes que se requieren introducir en el potencial de Lennard-Jones. Este 1 sería la epsilon, este otro 1 corresponde a sigma, y este número 2.5 vuelve a corresponder a la distancia de corte del potencial. En este caso pues es el mismo. Bueno, en la sección de procedimientos y parámetros de simulación, aquí vamos a decir qué variables vamos a calcular y los fix, y si hubiera algún compute también en este se calculan o bueno, se ponen en esta sección. Acordémonos que fix nos permite acceder a rutinas que definen el tipo del ensamble termodinámico por el cual se integrarán las ecuaciones de movimiento. Utilizamos en este caso el fix NBE, es decir, el ensamble NBE. Entonces este fix se aplica sobre todas las partículas NBE. Para algunas propiedades que se van a calcular, utilizamos la palabra reservada variable o variable. Entonces en este caso, con variable o variable, vamos a definir variables de observables y que pueden utilizar algunas de las variables internas de LAMMPS.
Entonces esto lo vamos a explicar. Tenemos aquí la palabra reservada variable, ¿sí? Y a continuación tenemos diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos variable, un cierto nombre y su valor, es decir, dt igual a 1. Entonces, en este caso es una asignación de una variable directamente. No es una variable interna de LAMP, sino que es una variable que estamos definiendo en LAMPS. El siguiente ejemplo es muy parecido, en donde vamos a definir el tiempo como step por esta delta t. Entonces, en este caso, step sí es una variable interna de LAMPS que nos indica el paso de simulación. Luego tenemos otras variables que son p, k, y estas son iguales a ciertas cantidades. Estas son palabras reservadas, PE, KE y total. Entonces, en este caso, PE, KE y total son variables internas de LAMPS, que quieren decir la energía potencial, la energía cinética y la energía total. Entonces, aquí lo vamos a renombrar como P mayúscula, K mayúscula y tot. Bien. Entonces es una manera muy útil con la cual podemos definir variables de acuerdo a lo que nosotros estemos interesados. Pueden ser variables que nosotros asignemos o pueden ser variables que tengan que ver con variables internas que tiene LAMPS. Hay muchas variables internas. Estas pueden encontrarse en el manual de LAMPS si ustedes buscan la palabra variable o variable. Bien, en esta sección también vamos a incluir la palabra compute, o bueno, el comando compute, que va a permitir calcular ciertas propiedades estructurales, termodinámicas o de transporte. Hay muchos computes, ustedes lo pueden checar en el manual de LAMPS. En este caso vamos a utilizar dos computes, que es RDF, MSD, y bueno, RDF y MSD. Entonces, RDF refiere justamente a la función de distribución radial que ya habíamos discutido anteriormente, y esta se puede obtener a partir del compute RDF. En este caso vamos a aplicar este compute sobre todas las partículas, por eso está la palabra reservada all, ¿sí? Vamos a llamar a este compute RDF y luego vamos a incluir los argumentos para poder hacer el cálculo. Entonces, en este caso solamente tenemos un tipo de partículas, la partícula tipo de partícula 1, de tal manera que vamos a decirle a compute que calcule la función de distribución radial para las partículas de tipo 1, que haga histogramas de 100 puntos, y vamos a indicar aquí cuál es la distancia de corte de nuestro cálculo. Entonces, en este caso se va a calcular la función de distribución radial con una distancia de corte de 2.5. Bueno, para poder tener acceso a los valores de compute es necesario hacer algunas operaciones adicionales. En este caso vamos a utilizar un fix que se llama average time. Entonces, average time lo que nos va a permitir es hacer promedios de las cantidades que se hayan calculado en compute, ¿sí? En ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, aquí average time lo que nos dice es que vamos a tomar los elementos que se utilizaron en compute, y aquí se puede ver, es decir, compute tiene un identificador que se llama RDF. Entonces C-RDF nos va a proporcionar los valores que calcula este compute. Entonces, cuando uno utiliza esta sintaxis que es corchetes y asteriscos, significa que se trata de un vector. Entonces es una matriz, un vector que tiene una tabla que tiene diferentes columnas para poder obtener el valor de RDF. Y tenemos que especificar
un archivo con la palabra reservada file y después el nombre del archivo, en este caso se llama rdf.dat, y bueno, lo vamos a hacer en modo de vector porque se trata de muchas entradas, es decir, hay muchas columnas. Entonces lo que está haciendo el fix en este caso es guardar la información que viene de compute en el siguiente formato, es decir, aquí dice que inicie en el primero, vaya promediando sobre 100 y lo haga hasta un número de 10.000 pasos, es decir, cada 100 se hace el promedio y luego eso se reporta es decir, el cálculo se hace hasta 10.000. Bueno, entonces con esto nosotros estaríamos almacenando la información en nuestro archivo llamado rdf.dat, el cual se puede examinar posteriormente. Entonces aquí lo decimos, ¿no? De que fix average time va a calcular promedios temporales. Entonces esto nos sirve para poder hacer cálculos de nuestra función de distribución radial. Y en el caso de el recorrido libre medio, que también vamos a calcular nosotros, podemos hacer el siguiente cálculo. Bueno, a partir de nuestro compute que se llama MSD, vamos a hacerlo sobre todas las partículas y vamos a denominar este compute con la etiqueta MSD. Entonces en este caso, con este compute vamos a calcular el desplazamiento medio cuadrático, el recorrido libre medio, de las componentes en X, en Y, en Z y la suma de estos. De ahí que lo que resulta es un vector con 4 componentes. Entonces aquí tenemos que este compute llamado, en este caso MSD mayúscula, tiene 4 componentes. Podemos acceder a estos valores a partir de la sintaxis C, que significa compute, guión bajo, y bueno, el nombre aquí de la etiqueta que estamos utilizando. Entonces esta variable que estamos definiendo aquí, de acuerdo a lo que habíamos mencionado, la vamos a llamar RMS. Entonces RMS va a ser igual a la cuarta componente, en este caso la cuarta componente de este compute. Si quisiéramos todas, tenemos que poner, como en este caso, el asterisco. Entonces sí, porque si tenemos aquí el asterisco estamos acumulando todas, pero en este caso solamente me interesa la cuarta componente, que es la suma de todas las componentes de recorrido libre medio. Y bueno, luego vamos a utilizar otro fix, otra acción que habíamos mencionado, que se llama vector. Entonces lo que hace vector es acumular variables. Con el fix vector vamos a decirle a LAMMPS que acumule esta cantidad en cada paso. En este caso, este número significa que lo vamos a hacer en cada paso. Aquí puede ser 1, puede ser 10, puede ser 100, dependiendo de qué tan preciso o qué tanta información quiera yo almacenar en este vector. Y vamos a decir que lo haga sobre todas las partículas. Y aquí tenemos un cierto identificador. Bueno, aquí ejemplificamos el uso de otro fix que se llama print. Entonces con print podemos imprimir los valores guardados en computes o en variables. Generalmente accedemos a los valores de las variables y podemos imprimirlos en algún archivo para poder analizar esto posteriormente. En este caso tenemos el comando print. Bueno, tenemos aquí la periodicidad, es decir, cada 100 pasos vamos a hacer nosotros imprimir esta información, y vamos a imprimir las variables time y la variable RMS, ¿sí? Entonces la sintaxis es de esta manera, y tenemos que darle un cierto nombre a ese fix, y vamos a guardarlo en un archivo que se llama diffusion.dat.
Con la opción Screen No significa que esta información no va a aparecer en la pantalla, sino que simplemente se va a imprimir en el archivo con extensión DAT en este caso. Este símbolo ampersand únicamente tiene que ver que LAMMPS, cuando ve este símbolo, es un espacio, es decir, si no cabe la sintaxis, ponemos ampersand y LAMMPS sabe que se trata de la misma línea. Entonces, esa es su función. Y en cuanto a las variables, tenemos que utilizar la sintaxis símbolo de pesos, corchetes y el nombre de la variable, para que entonces LAMMPS sepa que se trata de esa variable. Bien. Entonces, resumiendo, esta sección de procedimientos y parámetros nos permite definir el ensamble de simulación, en este caso fue el NVE, calcular ciertas variables y después utilizar algunos computes para encontrar ciertas cantidades de interés, en este caso la función de distribución radial, que es una propiedad estructural, y el recorrido libre medio con MCD, que es una propiedad de transporte. Bien, la última parte, es decir, la sección número 4, es relativa a la ejecución del programa. Y bueno, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar la palabra reservada termo para definir el formato de salida. Si nosotros colocamos termo y un número, entonces lo que va a hacer LAMMPS va a imprimir la información termodinámica cada un número determinado de paso de tiempo. Aquí pues se ha colocado un número de cada 10.000, pero puede ser 100, puede ser 10, dependiendo de qué tanto queramos estar checando, monitoreando la información. Tiene un formato preestablecido que tiene que ver con la energía en pares, energía total, temperatura, pero podemos modificar esta opción de salida si utilizamos el comando thermostyle. Entonces thermostyle junto con la palabra custom nos dice cómo queremos que LAMMPS reporte la información de salida. Entonces con la variable step, que es una variable interna de LAMMPS, nos dice el paso en el que la simulación va. Con la siguiente sintaxis b-p, b o p-k, va a imprimir las variables que hayamos definido en nuestra sección previa, en donde definimos variables. Entonces recordemos que aquí habíamos definido la energía potencial y la energía cinética, que las habíamos llamado P y K. Y también se puede reportar computes. En este caso aquí el compute que va a estar reportando va a ser el recorrido libre medio cuadrático, es decir, la suma de las tres componentes x, y, z a partir de la sintaxis C-MCD, donde MCD es el nombre del compute que habíamos definido en la sección anterior. En esta misma parte podemos introducir cómo vamos a guardar las trayectorias. Entonces recordemos que DOM guarda las trayectorias de los átomos utilizando cierto esquema, cierto formato predefinido. Aquí vamos a utilizar el formato default con la palabra reservada atom. Entonces aquí solamente se van a guardar identificadores de las moléculas, identificador de los átomos, tipos de átomos y las coordenadas. Esto lo vamos a hacer para todos los átomos y se va a realizar cada 10.000 pasos, ¿no? Y el nombre de nuestro archivo de salida se llama tomp.melt, es el nombre del archivo tomp. Finalmente tenemos run, que indica el número de pasos en que la simulación se realiza. Generalmente aquí se coloca en esta sección el paso de integración, time step. Puede colocarse antes, no hay ningún problema, porque pues no depende del orden, pero pues en muchos scripts se coloca justamente antes del run para acordarnos cuál es el paso de integración. Y bueno, con run ya le damos aquí cuántos pasos queremos que sea la simulación. En este caso
es 1.000.000 de pasos. Finalmente, y de forma opcional, tenemos la instrucción write data, la cual escribe la configuración final de la simulación. Entonces esto se va a escribir en un archivo llamado mel.data. Esto para un uso posterior o para continuar la simulación, o bien para hacer algún cálculo sobre esa configuración final. Bueno, estos datos ya son los resultados de las propiedades que se calcularon utilizando los computes y los fix que señalamos anteriormente. Y bueno, calculamos la función de distribución radial a partir del compute RDF. Y bueno, la salida de lo que nosotros mostramos ahí es más o menos así. Aquí he modificado un poco la distancia de corte, porque como lo habíamos puesto la distancia de corte del potencial en 2.5, entonces lo que hace el AMSES únicamente me calcula la función de distribución radial hasta aquí. Entonces extendí hasta 3.5 para ver un poco más la estructura de estos átomos. Entonces habíamos discutido que una forma para GDR, o la de función de distribución radial, que se ve con este tipo de oscilaciones, muestra básicamente la estructura de un líquido. Entonces tenemos aquí un pico principal y luego tenemos el segundo pico donde se encuentra la primera capa de partículas que ve alrededor el átomo central, y luego otro pico menor, es decir, va disminuyendo el número de partículas hasta que finalmente esto se hace homogéneo. Bueno, de la misma manera, con el compute y con el fix que señalamos anteriormente, se puede calcular el recorrido libre medio, MSD, utilizando el compute MSD. Aquí únicamente incluimos el grupo, es decir, todas las partículas. No incluimos esta parte. Y bueno, la gráfica que resulta de graficar MSD contra el tiempo es más o menos de este estilo. Entonces es no lineal el comportamiento del recorrido libre medio, pero conforme crece el tiempo, vamos avanzando el tiempo, esto va haciéndose lineal, por lo que puede calcularse el coeficiente difusivo a partir de la pendiente de esta gráfica. Y bien, este es un script muy sencillo que utiliza el tipo de átomos atomic. En realidad se pueden calcular muchas otras cosas, pero simplemente para ejemplificar un poco el uso de variable, o el uso de fix, o el uso de compute, bueno, cómo poder obtener esta información. ¿Cómo se obtuvieron estas gráficas? Bueno, con los archivos de salida rdf.dat y diffusion.dat, utilizamos nosotros el paquete libre GNUplot, y bueno, seleccionamos las columnas que nos interesaban graficar. En este caso, para GR aparecen aproximadamente, son 3 o 4 columnas. Nosotros únicamente graficamos la columna 2 y la 3, que es la que nos da justamente los valores de la R y los valores de GR. Entonces, si graficamos con GNUplot, obtenemos una gráfica de este tipo, ¿no? Entonces es cuestión de checar esos archivos y que ustedes vean el formato de salida. Hay que hacer algunas manipulaciones para quitar los encabezados, pero nosotros podemos obtener esta gráfica de esta manera. Lo mismo decimos para el caso de MSD. Entonces aquí solamente hay 2 columnas, el tiempo y MSD, entonces la graficación es más directa. Por supuesto, ya para un cálculo pues más preciso, se tiene que hacer otro tipo de estadísticas para obtener valores más precisos sobre estas cantidades. Y bueno, esto, como hemos señalado, simplemente es para ilustrar el uso de
las instrucciones y bueno, explicar el funcionamiento de un script de LAMPS. Bien, en el ejemplo 2 vamos a utilizar el tipo de átomos PONT. Entonces vamos a definir aquí cómo construir un polímero y qué tipo de átomos vamos a utilizar para ello. Para lo cual vamos a emplear un modelo que se encuentra disponible en la literatura, que es el modelo de cuentas y de resortes de Kramer y Grest, en donde tenemos dos potenciales y un potencial de no enlace y un potencial de enlace. El potencial de no enlace es aquel potencial con las que interaccionan las cuentas que se forman o bueno, que constituyen nuestro polímero. En este caso, la arquitectura de esta molécula está formada por muchas cadenas lineales que están adjuntas a un núcleo, a un centro. Entonces, estas esferitas o estas partículas interaccionan a través de un potencial que es muy parecido al potencial de Lennard-Jones, pero la cuestión es que quitamos nosotros la parte atractiva. Este potencial se le conoce como potencial de Weeks-Chandler-Anderson o de sus siglas WCA. Y vemos cómo funciona. En realidad el WCA, el Weeks-Chandler-Anderson, es un Lennard-Jones pero desplazado, ¿sí? Desplazado y con una cierta distancia de corte. Entonces lo que se hace es se toma el potencial de Lennard-Jones, se desplaza hacia arriba y después se toma la distancia de corte en el mínimo del potencial. Entonces este se traslada hacia arriba y bueno, lo que observamos es algo parecido aquí. Bueno, debería ser un poco más pronunciado, pero es básicamente una pared de potencial, es decir, es un potencial totalmente repulsivo y es el que incluye las interacciones de volumen excluido, o es decir, entre las diferentes esferas de diferentes brazos. El caso del resorte, porque hemos dicho que estas cadenas poliméricas están ligadas por resortes, utilizamos un potencial que se le conoce como el potencial Finney. Entonces, este potencial, bueno, aquí dice interacciones de no enlace, pero debe ser de enlace, ¿no? Es decir, interacciones de enlace. Entonces, este potencial de interacción Finney, que vemos aquí marcado en rojo, es parecido a un potencial armónico, como el caso de que define un resorte de Hooke, muy cerca es decir, del origen. Pero conforme nosotros vamos incrementando la distancia, si vamos estirando el resorte, lo que vemos es que el potencial de Hooke, que es el azul, tiene una cierta energía finita, pero el potencial de Finney se comienza a ser singular. En este caso, se vuelve singular cuando se llega a una cierta distancia predeterminada del potencial. Una expresión para ese potencial, pues la tenemos aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una cierta R0, esto es igual a 1 y entonces es el logaritmo de 0 y esto se va a infinito. Entonces, esta es la definición del potencial de Finney. Y bueno, aquí se encuentra una forma abreviada de lo que explicamos acerca del potencial de WCA, que es como dije, un Lennard-Jones desplazado una cierta cantidad y con una cierta distancia de corte. Entonces, ciertamente desplazamos el potencial de Lennard-Jones una cierta distancia hacia arriba y luego le decimos que lo corte justamente en el mínimo, ¿sí? de Lennard-Jones. Entonces tenemos este potencial en azul muy parecido. Entonces esta es una forma un poco más compleja de expresarlo, pero bueno, la idea es justamente esta, que es una barrera de potencial. Y en el caso del potencial Finney,
es un potencial que se parece mucho al potencial de Hooke, es decir, de un resorte, pero conforme vamos nosotros acercamos a una cierta distancia, la energía se hace infinita, por eso se llama Finite Elasticity Nonlinear Energy. Es decir, es un polímero que se forma con resortes no lineales. Bueno, si mencioné FINI, es Finite Extension Nonlinear Elasticity, perdón. Entonces aquí tiene que ver con esta situación de el potencial que hace que no se pueda estirar el resorte de forma indiscriminada, es decir, tiene cierta singularidad, tiene singularidades aquí en el valor de R0. En este caso, en este ejemplo que vamos a mostrar, utilizando estos dos potenciales, vamos a construir un polímero ramificado de estrella. Este polímero va a estar compuesto por una partícula central que tiene 30 brazos. Cada brazo tiene 120 monómeros o 120 cuentas, ¿sí? Por lo tanto, pues es también un modelo de grano grueso, es decir, no es un modelo atomístico o donde se detallan los átomos de forma específica, sino que es un modelo genérico, es decir, un modelo de grano grueso. Vamos a utilizar una caja de simulación de dimensiones 30 por 30 por 30. Se utilizan condiciones a la frontera periódicas y vamos a utilizar una temperatura de T igual a 1.0 unidades de Lennard-Jones y el paso de integración será de 0.01. Bien. En este caso vamos a mostrar otra forma de inicializar nuestra simulación. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, tenemos 4 etapas: la inicialización, la definición de los parámetros, los procedimientos y la ejecución del programa. En la sección de inicialización, usando en este caso un archivo que vamos a denominar data o con la extensión data, tenemos que definir o construir dicho archivo utilizando algún editor, y ahorita vamos a explicar qué formato debe tener. Pero lo que sí es parecido esta sección de inicialización con respecto al ejemplo anterior es en cómo definimos la sección de unidades, estilo de átomo, y aquí van a ver otras instrucciones. Entonces, en unidades vamos a utilizar unidades tipo Lennard-Jones. Vamos a introducir un tipo de átomo, un estilo de átomo que le vamos a llamar bond, porque esta molécula tiene enlaces, y vamos a utilizar enlaces especiales, special bonds, que es el enlace tipo FINI o el potencial de FINI. Definimos también las condiciones a la frontera, que van a ser periódicas en las 3 direcciones, y como señalamos, tenemos que generar una configuración inicial. Esto se hace a través de la palabra reservada read data, ¿sí? Read guión bajo data, y aquí el nombre del archivo que va a tener la información referente a esta configuración inicial. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, de este archivo vamos a explicar su formato, pero que debe tener información acerca de la masa, y la carga, los enlaces, y bueno, información referente a la arquitectura del polímero de estrella. Después vamos a asignar algunos parámetros, como son masa, posiciones, velocidades iniciales, lista de vecinos, potenciales de interacción, enlace y no enlace. Aquí vamos a definir cómo se construyen las listas de vecinos. En este caso no utilizamos name modify, únicamente utilizamos neighbor y solamente para simplificar un poco la construcción.
y vamos aquí a introducir los estilos de los potenciales, es decir, bond style. Introduce el tipo de potencial de enlace, que en este caso se llama Fini. Bueno, aquí puse bond, pero no es cierto, es realmente Fini. Aquí vienen los coeficientes con bond coefficient. En este caso tenemos dos tipos de partículas, y las partículas corresponden a las cuentas y las que corresponden al centro. Entonces aquí hay una serie de parámetros que el potencial de tipo Fini debe recibir. La primera tiene que ver con la constante del resorte, la segunda con la distancia en la cual el potencial se hace singular, y luego estas cantidades tienen que ver con la energía y el tamaño de las partículas que corresponden a una misma cadena. Es decir, tenemos que proporcionar un valor de epsilon y de sigma. Lo mismo en el caso de la partícula 2, no tenemos la constante de resorte, tenemos la distancia de singularidad, el valor de epsilon y el valor de sigma. Bien. Luego vamos a definir el peristyle para las interacciones de no enlace, es decir, utilizamos el Lennard-Jones, ¿verdad? Pero vamos a hacer algunas modificaciones que vamos a ver. Es decir, en el anterior habíamos utilizado peristyle Lennard-Jones, COT. Bueno, aquí podemos ahorita olvidarnos un poco de GPU. Y aquí lo que vemos es que cambia la distancia de corte. Ya no es 2.5, sino que es 1.122. ¿A qué corresponde este número? Bueno, este número es el mínimo del potencial de Lennard-Jones, una aproximación. En realidad, esta cantidad debería ser 2 a la 1/6 multiplicado por el tamaño de la partícula. Pero bueno, es una buena aproximación. ¿Sí? Es un número pues irracional, ¿no? Y luego existe esta sentencia que es per modify. Entonces con esto voy a modificar los atributos de este potencial de Lennard-Jones. Le voy a decir shift yes. Entonces quiere decir que está desplazado este potencial. Con esta comando, esta instrucción per modify, le estoy diciendo que desplace el potencial, como lo habíamos mencionado en el caso del WCA. Y a continuación tenemos que establecer los coeficientes entre diferentes partículas. Acuérdense que en este caso tenemos dos tipos de partículas, partícula 1 y partícula 2. Entonces tenemos que definir las interacciones entre las partículas del tipo 1 con el tipo 1, los coeficientes de las partículas de tipo 2 en tipo 2. Aquí pues solamente tenemos una, pero bueno, se escribe de cualquier forma. Y las interacciones entre las partículas de tipo 1 y de tipo 2. Tenemos entonces aquí los coeficientes. Este sería justamente epsilon. Este sería el valor sigma. Aquí igual sería epsilon, sigma. Y bueno, el valor de la distancia de corte. Agregamos adicionalmente una palabra reservada que es group. Entonces group utiliza la siguiente sintaxis, el nombre que le quiero dar a este grupo y el tipo de partícula. Entonces en este caso vamos a denominar el centro como core, por razones que vamos a explicar más adelante. Entonces con group aquí podemos poner por ejemplo group core tipo 1, group monomer tipo 2, bueno, dependiendo de si queremos separar el movimiento de las partículas. Entonces es muy importante al momento de calcular propiedades o hacer una simplificación en los cálculos. En esta sección vamos a ahondar un poco más acerca de cómo escribir archivos de entrada, es decir, qué formato deben tener. En este ejemplo presentamos el tipo de átomos bond. Entonces ya habíamos señalado que este tipo de átomo está definido para partículas puntuales con enlaces
y bueno, tiene interacciones de no enlace. Es un modelo de grano grueso, básicamente. Consta de una cabecera, de un número y un tipo de átomos, número y tipo de enlace. Debemos especificar las dimensiones de la caja de simulación, como lo vemos aquí, y posteriormente la masa. Aquí las masas de las partículas, tenemos dos tipos de partículas, especificamos las masas, y bueno, deberíamos introducir los coeficientes de no enlace y enlace, pero en particular en el caso del estilo Bond, si no se hace esta especificación, LAMMPS entiende que debe usar los coeficientes definidos en esta sección. Entonces ahí no hay mucho problema. No siempre ocurre así, sino que dependiendo del tipo de átomos, a veces sí es necesario, o la mayoría de los casos sí es necesario definir aquí los coeficientes de enlace y de no enlace. Pero bueno, entonces esto ahorita no es relevante para este tipo de átomos, pero en general sí es bueno hacerlo. Esto lo vamos a explicar con más detalle en otro tipo. Bueno, expliquemos otro tipo de átomos, como es el angle, como es el sphere, en donde sí es necesario incluir esta información para que el intérprete de LAMMPS lo lea. Posteriormente viene un encabezado donde vamos a poner el tipo de átomo que está utilizando, que en este caso se llama Bond. Y bueno, la estructura es muy sencilla. La estructura de las posiciones que vamos a escribir aquí es de la manera siguiente. Tenemos que poner un identificador que es un número entero, y luego un identificador del átomo que también es un número entero. En este caso pues solamente es 1 o 2 porque tenemos dos tipos de átomos, y luego el identificador para la molécula. Entonces puede ser que si tuviéramos varios polímeros, pues este I-mol puede ser 2, 3, 4, dependiendo de cuántas moléculas tenemos. Pero si tenemos solamente una molécula, que es el caso, será siempre 1. Es decir, todos los átomos pertenecen a la molécula número 1. Y después vamos a colocar las coordenadas de nuestro polímero. Es decir, en esta columna están las coordenadas de nuestras partículas. Y bueno, aquí aparecen unas cantidades adicionales que es un conjunto de 3 ceros, que en realidad pues no es necesario ponerlo. Aquí aparece porque este es un archivo que es el resultado de una simulación ya realizada, pero lo único que indica estos ceros es el número de veces que las partículas han cruzado las caras de la simulación. En este caso pues estos son 0, no ha habido cruce de las partículas, pero si aquí apareciera por ejemplo 1 o menos 1, quiere decir que ha cruzado determinada cara de cierta caja de simulación, de cierta, por ejemplo si aquí sería 1, sería en X o Y o en Z. Bueno, sin embargo, cuando uno escribe este tipo de archivos, estos ceros pues no se deben, pueden omitirse y no pasa nada. Después tenemos que introducir las velocidades. De igual manera, aquí si no originalmente no las incluimos, no ocurre nada porque de forma default LAMMPS establece una distribución de velocidades que obedecen la distribución de Maxwell. Entonces, si se coloca, pues debe ser consciente con eso, si no, pues hay que utilizar el sistema default, pero en el archivo de salida aparecen las velocidades, ¿sí? Con este encabezado. De la misma manera debe tener un identificador del átomo, un identificador del átomo, un identificador de la molécula, las componentes de las velocidades y nada más. Y finalmente tenemos la sección Bonds, en donde vamos a especificar la arquitectura de la molécula. En este caso se trata de un polímero de estrella, y bueno, necesitamos especificar cómo están ligados los átomos. ¿Cuál es la sintaxis que se debe considerar en Bonds? Es un ID, que es un número entero, ID Bond, que sería un número con el que identificamos los tipos de enlaces que tenemos. En nuestro caso pues son dos tipos de enlaces,
porque son dos tipos de partículas. Pueden ser que solo tengamos uno, pero en este caso vamos a utilizar dos. Y luego los identificadores de las partículas que se encuentran ligadas, es decir, identificador del átomo 1 con el identificador del átomo 2. Entonces aquí se tiene que colocar esa información, y esto debe ser consistente con la arquitectura que estemos utilizando. En el caso de un polímero lineal, pues sería el primero con el segundo con el tercero. Entonces, por ejemplo, sería aquí 1, 2, 2, 3, etcétera. Y bueno, o en el caso de nuestro polímero estrella, sería que la partícula 1 está con la número 2 o con el número 10, o bueno, va a depender aquí del largo de los brazos. Entonces ahí es donde tenemos que escribir un pequeño código, es decir, se puede hacer a través de un código muy sencillo en el cual podemos nosotros pues especificar estas etiquetas, que sería, digámoslo así, lo más engorroso de este proceso. Bueno, seguimos con la sección de procedimientos y parámetros de simulación. Aquí vamos a definir variables y cálculo de algunas propiedades. Tenemos lo siguiente. Dependiendo de cómo se genere el archivo inicial, pues puede ser que si las partículas están encimadas, pues entonces pueden traslaparse, pueden romperse inclusive los enlaces, y tenemos en este caso que considerar el proceso de minimización, en el cual evitamos que haya traslapes entre las partículas, para lo cual vamos a utilizar minimize, en donde incluimos nosotros una cierta energía de tolerancia, una tolerancia de la fuerza y el número de veces que vamos a desarrollar este proceso. Así, entonces con minimize podemos eliminar los traslapes dependiendo del archivo que tengamos para efectuar la configuración inicial. Si no hay traslapes, pues podemos prescindir de esta sección, pero si no, pues es bueno incluirlo. Y aquí vamos a explicar o especificar el tipo de termostato, el tipo de ensamble que vamos a utilizar. En este caso vamos a combinar dos ensambles, el NBE y el Langevin. Entonces, con la finalidad de tener dinámica de Langevin o dinámica browniana. Entonces, si nosotros colocamos fix, como en este caso, y NBE, sería únicamente el ensamble NBE, y bueno, la simulación igual funciona. Pero si agregamos la palabra reservada, bueno, el fix con la palabra reservada Langevin, estamos utilizando la ecuación de Langevin, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, utilizamos dos fix, uno es el NBE y otro es el Langevin, con identificadores diferentes. Esto se va a desarrollar, o bueno, se va a incluir para todas las partículas. En el caso del fix Langevin, necesitamos incluir cierta información referente a la temperatura a la cual inicia, es decir, en este caso sería temperatura 1 y termina en la temperatura 1, es decir, estamos haciendo una simulación utilizando un termostato a una temperatura igual a 1, y después vienen estos números. Este número tiene que ver con el coeficiente de fricción, y a continuación un número con el que indicamos la semilla para inicializar el generador de números aleatorios. Y bueno, con esto tendríamos ya, le estamos diciendo a LAMMPS cómo queremos qué ecuaciones se deben resolver. En este caso sería la ecuación de Langevin. Y bueno, podemos calcular ahora utilizando compute algunas cantidades importantes, características de
macromoléculas como los polímeros. En este caso sería el radio de giro, que es una medida de cómo está distribuida las partículas alrededor del centro de masa, y eso se hace a través de la palabra reservada gyration, es decir, compute gyration, y aquí lo vamos a hacer sobre todas las partículas utilizando identificadores. Debemos recalcar que estos identificadores deben ser siempre números o palabras diferentes para que no haya confusión acerca de cómo se debe llevar a cabo los computes o los fix. En este caso tenemos ahora el uso de otro fix. Además de utilizar el fix para implementar termostatos o definir las ecuaciones de movimiento, vamos a introducir el fix vector para acumular ciertas cantidades. En este caso, el compute gyration genera 7 salidas, 7 columnas. La primera tiene que ver con el radio de giro y las 6 siguientes tienen que ver con las componentes del tensor de radio de giro, que es otra cantidad que ahorita no vamos a explicar, pero ahorita nos interesa únicamente la primer componente, por eso le ponemos C-1. Entonces aquí esto indica que esta salida es un escalar, es decir, no tiene corchetes, por lo tanto no se trata de un vector. El radio de giro es una cantidad escalar. Y de esta manera, con fix vector guardamos el radio de giro cada 100 pasos de simulación. Otras cosas que se pueden calcular en este ejemplo sencillo es el recorrido libre medio, MSD, y aquí vamos a distinguir dos grupos de partículas. Por una parte, vamos a considerar el recorrido libre medio de todas las partículas, o bien el recorrido libre medio de el núcleo. Recuerden que habíamos definido un grupo que se llama core, y vamos entonces a calcular estas dos cantidades, el recorrido libre medio de nuestro polímero. Entonces definimos compute, le llamamos MSD al de todas las partículas y MSD core al de el núcleo. Bien, ahora para guardar esta información es conveniente escribir ciertas variables. Ya hemos dicho que con la palabra reservada variable se puede hacer esto, de tal manera que en este caso le estoy diciendo a LAMPS que genere una variable que se llama MSD_all y que va a ser igual a la cuarta componente del compute MSD. Lo mismo para el caso de MSD core, defino la variable MSD core y le digo que sea igual al compute MSD core, y bueno, en este caso sería la cuarta componente, lo mismo que en este caso, y defina una variable que se llama RG, que va a ser nuestro radio de giro, y esto va a ser igual al compute 1 que habíamos definido en esta parte. Entonces con variable o variable se pueden almacenar los computes o bien otras variables, eso sí es posible. Otras variables que definimos son pues el TT, que es igual a 0.01, es el tamaño de integración, y luego la variable time, que es igual al paso de tiempo por el tamaño del paso de integración. Y bueno, como en el ejemplo anterior, vamos a utilizar otro fix que se llama print, que va a imprimir el radio de giro contra el tiempo y el recorrido libre medio contra el tiempo. Esto se va a guardar en ciertos archivos. Y bueno, la sintaxis ya la habíamos más o menos discutido, es decir, es fix print. Y entonces aquí utilizamos la sintaxis, aquí ponemos un nombre, por ejemplo, extra 1 o extra 2, all, eso de todas las partículas, print, y aquí vamos a colocar el número de veces que queremos que se imprima la información, y después las variables que vamos a imprimir. En este caso es la variable time y la variable RG, que es el radio de giro. Esto se guarda con la palabra reservada file en un cierto archivo que vamos a llamar l.dat. Y bueno, lo mismo vamos a hacer en el caso de
de nuestras variables MSD_all y MSD_core en este caso. Entonces aquí graficamos la dependencia temporal de MSD_all y de MSD_core, y bueno, lo vamos a guardar esto en un archivo que se llama diff.dat con la palabra reservada screen no, es decir, esta información no aparece en la pantalla, únicamente se escribe en el archivo. Finalmente, en la ejecución del programa, vamos a correr la simulación y vamos a especificar los formatos de cómo se reporta la salida, es decir, con thermo y thermostyle, y a guardar las trayectorias en el archivo dump, en donde vamos a guardar la información referente a las posiciones y las velocidades. Bueno, utilizamos en este caso el formato estándar, es decir, con la palabra reservada atom, y bueno, aquí vamos a hacer un dump para todas las partículas, es decir, all, cada 1000 pasos de simulación en el archivo llamado dump, y bueno, aquí le podemos llamar como sea. Aquí hay un pequeño typo porque no debe utilizar este símbolo de pesitos, sino esto es importante porque aquí se pueden correr series de se pueden hacer muchas corridas si se pueden utilizar variables, y bueno, si LAM se encuentra este símbolo de pesitos significa que es una variable. Entonces aquí puede ir cualquier palabra, pero que no sea pesitos, puede ser y puede ser salida, puede ser polímero, lo que sea. Y bueno, después thermo, y decimos que vamos a imprimir la información reportar la información cada 1000 pasos de integración. Y después tenemos thermostyle, le vamos a decir con custom que ponga el paso de integración, ponga el compute 1, es decir, radio de giro, y bueno, puede poner otra información. Aquí puse blength, pero bueno, esta es otra variable que no está definida, aquí esta no va. C-1 puntito significa que es una variable vectorial, entonces aquí van a aparecer 6 salidas, que son las componentes del tensor de radio de giro. Al final se define el paso del tiempo y el número de iteraciones que vamos a realizar, como en el ejemplo anterior. Entonces igual aquí utilizamos un paso de integración de 0.01 y vamos a ejecutar esta simulación cada 100.000, es decir, 100.000 veces. Por último, como en el ejemplo anterior, podemos almacenar la información con la palabra reservada write data, y aquí el nombre del archivo que se llama equilibrio.data. Entonces esto es para si queremos continuar la simulación o queremos utilizarlo para otro tipo de cálculos, se puede acceder a esta configuración final. Bien, ¿qué se puede obtener de este script sencillo? Bueno, podemos obtener información referente a las propiedades estructurales. En este caso, una propiedad estructural básica es el radio de giro, que como dijimos se obtiene a partir del compute gyration. Y bueno, esta es la definición. Habíamos dicho que el radio de giro es una forma de decir cómo están las partículas distribuidas con respecto al centro de masa. Entonces hacemos un promedio. Entonces esto se debe hacer un promedio en configuraciones y en el tiempo. Es decir, a lo largo de toda la simulación y usando diferentes configuraciones iniciales. Entonces este ensamble que se ejemplifica con este corchete significa ensamble sobre las configuraciones y sobre el tiempo. Y bueno, con esto obtendríamos el radio de giro promedio. Bueno, en este caso sería el radio cuadrático, pero nosotros aquí lo que vamos a calcular sería, es decir, lo que produce el LAMS es el radio de giro. Como podemos observar, pues fluctúa debido a que el polímero estrella asume diferentes configuraciones, explora diferentes regiones del espacio-fase, pero en promedio pues hay un cierto tamaño característico para este polímero de 30 brazos y 120 monómeros. Y bueno, otra de las cantidades que se pueden obtener es una propiedad de transporte a partir del recorrido libre medio. Entonces eso lo hicimos con el compute MSD. Podemos calcular el coeficiente de difusión de toda la molécula, es decir,
Bueno, aquí claramente se tiene que hacer promedio sobre el tiempo y sobre configuraciones, pero bueno, se observa que conforme vamos aumentando el tiempo, debe obtenerse una región más o menos lineal. Aquí pues no se observa porque pues, hay mucha variabilidad estadística debido a que no es una sola partícula, sino pues son muchas. Entonces esto uno esperaría que aquí haya mucha, aparezca ruido, o bueno, no ruido, sino muchas variaciones. Y luego tenemos el recorrido libre medio o el mean square displacement de el centro de nuestra partícula. Entonces se ve que no se mueve mucho relativamente, lo cual es un poco extraño, pero bueno, es decir, no se mueve mucho la partícula central, sino que más bien se mueve toda la partícula en conjunto. Eso debe que está fuertemente ligada la partícula central con las partículas que conforman los brazos del polímero y bueno, permanece relativamente moviéndose muy poco, no se mueve mucho. Y bueno, básicamente este ha sido los dos ejemplos que he querido presentar referente a el polímero de estrella, y tenemos el caso del fluido de Lennard-Jones. Bueno, se pueden hacer otro tipo de cálculos, otro tipo de implementación sobre en estos ejemplos, pero el propósito ha sido de explicar los primeros, bueno, de forma fundamental cómo funcionan las instrucciones, los comandos del script. Y bueno, no es muy complicado y se pueden incluir variables, se pueden incluir otro tipo de cantidades a calcular, y eso hace de LAMMPS un paquete muy, muy versátil, porque pues se pueden escribir estas cantidades básicamente en un renglón, ¿no? Entonces es algo muy conveniente, no se tiene que emplear mucho tiempo en el desarrollo de rutinas, y quizás lo que sí es un poquito engorroso pues es la escritura, bueno, cómo se escriben los archivos de entrada, porque pues no hay ningún paquete proporcionado por LAMMPS, sino que esto se tiene que hacer de forma externa, ya sea utilizando paquetes alternos como moltemplate, o bien utilizar algún script, algún código utilizando C++ o C o Python. Entonces, bueno, aquí ya es selección del usuario cómo hacer la configuración inicial, y bueno, es generalmente lo más laborioso. Algunos pues utilizan el paquete moltemplate, pero bueno, de este ya hablaremos más adelante en un tutorial posterior. Y bueno, por el momento es todo y agradezco mucho su atención.